Buenos días, buenas tardes. ¿Me indicas cuándo serán 5 minutos? Tienes que ser estricto conmigo porque yo voy a ser terriblemente estricto con todos. Muy bien, pues buenas tardes o Buenos días, no sé. tardes. Bien, antes de nada quiero agradecer a Javier Echevarría, Pablo Lorenzano y al resto de los organizadores del Congreso haber programado este merecido homenaje a nuestro maestro y amigo, a Ulises Jiménez, y lamentar, como acabamos de oír, que aunque me hubiera encantado, pues no pueda asistir ni presencial ni a distancia a acompañarnos en el día de hoy. Yo conocí a Ulises hace un montón de años, epistolarmente, primera vez en el 1985, le mandé mi tesis de licenciatura y le pedí que me dirigiera la tesis doctoral. Y para mi sorpresa, pues después de unas cuantas cartas, aceptó la dirección. Y quedamos al año siguiente, en el 86, de vernos en el Congreso en Granada, sobre Quine, que tuvo lugar en Granada, donde tuvo el gusto además de conocer a su mujer, Adriana, y hasta de perpetrar unos bailes con ella por tangos, que gracias a Dios no trascendieron pues, a la comunidad filosófica. Bien, son muchos los recuerdos queridos con Ulises durante estos 40 años. Casi siempre alegres, gracias a Dios, aunque también a veces pues, acompañándonos en algunos momentos difíciles para ambos. Y son muchas las veladas compartidas con Ulises en Barcelona, en México, Múnich, Berlín, París, Auxerre, donde viven ahora. Veladas hablando de filosofía, pero también de todo lo divino y humano, hasta que los espíritus de barco nos vencían. Son demasiados recuerdos para intentar resumirlos aquí, pero sí que quiero dejar testimonio de mi profundo agradecimiento por todo lo que le debo, académica y también personalmente. Y creo también por todo lo que le debemos la comunidad filosófica internacional. En el contexto de este congreso, quiero destacar especialmente todo lo que debemos a la comunidad filosófica iberoamericana, especialmente con su liderazgo en filosofía de la ciencia y en la escuela estructuralista, pero como nos ha recordado Pablo, pues no solo en estos ámbitos. Maestro de tantos de nosotros en España, Argentina, México, Colombia y muchos otros países, Ulises ha sido a la vez una referencia, un maestro y un apoyo generoso y constante para todos nosotros. Tampoco puedo detenerme ahora en todos sus logros científicos y académicos, que por otro lado la mayoría de los aquí presentes conoceréis, pero sí quiero mencionar dos cosas que siempre me han impresionado desde el comienzo, desde que lo conocí. Dos rasgos que para mí son virtudes intelectuales y humanas fundamentales, y bueno, no siempre presentes en nuestro entorno académico, y desde luego creo no en el grado en el que Ulises las regala. La primera es su meticulosa responsabilidad, o responsable meticulosidad, no sabría cómo nombrarlo mejor. Yo le mandaba en aquellos tiempos históricos, como ha dicho Ulises mismos, la comunicación no era informática, y todavía por correo postal le mandaba los capítulos de mi tesis, que era sobre la teoría de la medición fundamental, con un montón de teoremas algebraicos, que la verdad, al cabo de un rato, la mayoría de ellos yo ya no entendía, que los acababa de demostrar hacía poco. Y él me los retornaba también por correo postal repletos de anotaciones, corrigiendo los más mínimos errores y erratas en medio de larguísimas demostraciones que habrían pasado, o al menos cansado, al ojo más atento, más experto. Hasta tal punto que llegué a pensar de que le estaba empezando a gustar la teoría de la medición fundamental. Pero no podía ser, gracias a Dios no era eso. Era su extremada profesionalidad combinada con una inusual generosidad. Algo de lo que he tenido innumerables muestras propias y ajenas todos estos años, que se relaciona con el segundo aspecto que me sorprendió y admiró desde el principio, su disposición a aprender de quien sea, del más insigne profesor de Harvard, pero también del más ignoto estudiante de doctoral, y
y si me apuran más del segundo que del primero. Siempre lo recordaré en los congresos que coincidíamos, asistiendo a las presentaciones de los estudiantes predoctorales más desconocidos, preguntándoles con mucho interés con su trabajo y ofreciéndose a ayudarles en lo que precisasen. Ambas virtudes para mí denotan esa pasión y generosidad intelectuales que caracterizan toda la trayectoria de Ulises y que han hecho de él una figura de referencia internacional en filosofía de la ciencia, aunque no solo en ella. Y quiero agradecerle haberme permitido compartir y aprender de esa pasión y generosidad. Para acabar, no voy a entrar en sus logros y contribuciones, pero sí quiero mencionar una que es menos conocida, que para mí ha sido tras los años, al final, especialmente reveladora. Se inicia en el Congreso Estructuralista de Zacatecas en el año 98, en el que además de encabezar detrás de un burro, literalmente, la procesión que en su honor nos había organizado el consistorio, Ulises presentó una ponencia titulada «Donde se agazapa la pragmática en las teorías científicas», siguiendo su aproximación estructuralista. Básicamente señalaba que era esencial para el análisis estructuralista la inclusión de la comunidad científica como parte de los elementos teóricos para dar cuenta de muchos fenómenos pragmáticos, que en su opinión habría que ir desentrañando con el tiempo en lugares específicos de la práctica científica. Yo entonces no le presté mucha atención, pero con el paso de los años he visto que muchas de las cosas en las que he ido trabajando pueden verse, y de hecho ahora las veo mejor así, como diversas de esas especificaciones pragmáticas, lugares donde la comunidad científica determina pragmáticamente parámetros fundamentales que no se pueden determinar con condiciones exclusivamente formales o conceptuales, que no es posible determinar sin referencia a la acción del científico en el contexto. Por supuesto, muchas de esas asintomatologías tienen que ver con la experimentación, con muchos otros ámbitos, la detección de problemas, etc. Pero esto será el hardcore de las teorías. Y eso me he dado cuenta que era poco compartido y que con los años me ha ido revelándose como esencial. Voy a mencionar solo tres ejemplos para concluir. Una es la idea de ley especial, como la ley de gravitación o la ley de Hooke, o el plano de comportamiento, las leyes más específicas que dan lugar a las explicaciones concretas, y que no hay criterios formales suficientes para determinar cuáles de estas leyes son aceptables. Por poner un ejemplo, todos sabemos que la luz, al principio se intentó dar cuenta de la mecánica newtoniana, después se dijo que no era posible, al menos de cosas como la difracción, etc. Y bueno, la mecánica, la teoría relatoria de la luz, la cuántica es otra historia. Pero eso es así solo porque no había leyes especiales aceptables dentro del proyecto del paradigma de la mecánica clásica que dieran lugar a fenómenos como la difracción. Pero eso es porque algunas formalizaciones que puedan dar lugar a explicar el fenómeno se aceptaban por la comunidad, digamos, newtoniana y otras no. Si no hubiera ninguna restricción sobre qué formalismos matemáticos pudiéramos usar dentro de la mecánica, pues no sé, todas las leyes de Fresnel podrían haber sido aceptadas por la comunidad científica mecánica. No lo dirán por qué, porque eran demasiado diferentes a las leyes mecánicas. Esta es la idea de parecido de familia que Kuhn propone y que en mi opinión el estructuralismo desarrolla bien. Y eso tiene aspectos fundamentales para la noción de explicación, por ejemplo, o de contenido de los términos teóricos. Implica un componente pragmático que depende de la comunidad científica de la teoría en cuestión, que no es precisable formalmente. Y acabo mencionando solo las otras dos, la relación de similaridad representacional, no voy a profundizar en ello, también es contextual dependiente, es fundamental para la movilización científica, o la noción de predicción arriesgada, risk prediction, con la idea de la que depende de alternativas aceptables, hipótesis alternativas, sin la cual no puede precisarse la idea de predicción arriesgada. Bueno, todo esto requiere mucho más detalle, solo quería apuntar cómo se podría continuar esa sugerencia menos conocida de Ulises y contribuir modestamente a retornarle algo de lo mucho que nos ha dado, desarrollando algunos de esos puntos en los que se agazapa la pragmática detrás de las teorías científicas. Muchas gracias.